Muy buenas tardes para todos y todas. La Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá y la Seccional Quindío les dan la bienvenida al segundo panel de saberes recordando aprendizajes del año 2021, donde cada uno de los ponentes de este ciclo harán un breve resumen de su tema y se abrirá espacio a preguntas para aclarar algunas dudas que hayan quedado de los conversatorios anteriores. Les recordamos que este panel no será certificado, ya que los conversatorios correspondientes ya fueron certificados a quienes cumplieron con los requisitos. Damos paso a las palabras de apertura por parte de Hernando Urbina, coordinador de construcción de paz y doctrina de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias a ustedes por participar y por estar de nuevo un miércoles en este panel de saberes, en estos miércoles de conversatorio. El día de hoy, pues como es costumbre para nosotros, para este espacio, cuando finalizamos un ciclo, hacemos un recuento de esos temas que se trataron con los ponentes que nos apoyaron y participaron en el ejercicio y poder aclarar algunas dudas que de pronto hayan quedado sin resolver. Es el espacio de hoy. Tendremos al doctor Ronald Prado y tendremos a la doctora María Mercedes para que nos ilustren, nos harán un resumen de su ponencia, muy corto, muy breve, para contextualizarnos y aclarar algunas dudas que hayan quedado. Bienvenidos y espero que sea de su agrado. Muchas gracias. En este momento invitamos a nuestros asistentes a confirmar su asistencia marcando presente, ya sea en el anuncio de la pantalla o en el formulario que aparece en el chat. Para dar inicio a nuestro panel de saberes, invitamos a la licenciada María Mercedes González, voluntaria socorrista de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Quindío. Nuestra ponente es licenciada en Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Quindío, especialista en Epidemiología de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Planificación Regional y Urbana de la Universidad La Gran Colombia, y en este momento se encuentra cursando un doctorado en Ciencias Biomédicas con la Universidad del Quindío. Bienvenida. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias a todos los asistentes. Entonces, para comenzar, haciendo el resumen, voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan si la están viendo. Sí, se ve. Bueno, entonces, este fue nuestro título de la primera reunión. No me dejó entrar a la existencia, yo no sé por qué, en otro momento la harán. De la epidemia a la sindemia. Entonces, iniciamos con... Dice el micrófono apagado, María Mercedes. ¿Ahora sí? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, entonces voy a devolverme. Nuevamente se apagó. María Mercedes, apagaste el micrófono nuevamente. No lo apago. Ahí está activado. No lo estoy tocando. ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Señora. Se Bueno, escucha perfecto. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, de la epidemia a la sindemia, vamos a hacer entonces un recuento corto de lo que hablamos. Y decía que el doctor Tedros de la Organización Mundial de la Salud mencionó al comienzo que nunca había visto una pandemia. Ahora se me fue la presentación. ¿Qué pasó? Carlos. Ya que... Compártela nuevamente, por favor. Ahí sí. Ahí la tenemos, sí. Gracias. Bueno,
Entonces, decía que el doctor Tedros había mencionado que no se había visto una pandemia nunca provocada por un coronavirus. ¿Por qué nunca se había visto provocada por un coronavirus? El coronavirus es un virus respiratorio que no había presentado estas características tan agudas en los países. Y el problema grande es que no se puede controlar al mismo tiempo, es decir, todos los países no nos hemos podido sincronizar por muchas razones, de tal manera que no se puede decir finalmente cuándo se va a controlar y cuándo va a terminar, por lo menos las características de pandemia con este virus. Esta declaración de pandemia, como se había mencionado, hace referencia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Si las enfermedades tienen varias características, estas de tipo infeccioso, unas aparecen como nuevas, otras vuelven a aparecer, o sea, son unas emergentes y unas reemergentes, pero sin embargo se tienen unos criterios para decir que es una pandemia. Estos criterios los definen los grupos asesores que tiene la Organización Mundial de la Salud, de epidemiólogos, de médicos infectólogos, de sociólogos, es decir, tiene un equipo grandísimo que es el que revisa toda la información que le va enviando semanalmente, mensualmente, cada país que está afiliado a la OMS, y con esa información entonces comienzan a decidir si se superó una epidemia y se pasó a una pandemia. Lo importante entonces es diferenciar entre epidemia y pandemia. Pareciera y suenan como lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Qué se tiene entonces? Los datos del antes, la información, el conocimiento, todo lo que podamos tener sobre esa enfermedad, cómo se ha comportado, cómo se ha venido comportando a través de todos los países, de todas las regiones, con las poblaciones de diferentes edades y de diferentes características. Y tenemos el durante, que es en el que estamos todavía, por más de que tengamos países que han bajado la mortalidad, han bajado el contagio, vemos que está reemergiendo otra vez, se tomaron decisiones, pero decisiones para abrir los países, abrirlos hacia la economía, hacia todos los sitios de trabajo, pero estamos otra vez observando y escuchando que se están cerrando nuevamente para tratar de controlar los casos que emergieron nuevamente. Entonces, ¿en qué se apoya estas decisiones? ¿Y en qué se apoya lo que hablamos de pasar de una pandemia a una sindemia? En tres variables que en epidemiología son claves y para nosotros siempre serán claves en nuestro trabajo, y es la persona. La persona es la que nos va a decir cómo se está comportando. Aquí vemos que antes lo que era un virus respiratorio es un virus que ahora tiene presente en las personas unas morbilidades y mortalidades, porque puede acceder a pulmón, a riñón, a corazón, a cerebro. Entonces, esas características que se han visto en las diferentes personas son las que nos van a ayudar a construir todo este paso de una epidemia a una sindemia. También se han tenido en cuenta las edades, los grupos etarios que se dicen, las personas mayores, los adolescentes, las gestantes con sus características, personas mucho más jóvenes. Entonces, eso es una variable que se apoya y que permite que nosotros hablemos de sindemia. Cada persona tiene una característica, cada persona tiene una familia con una característica, tiene una sociedad con una característica. Entonces, por eso es tan importante la persona en este paso. El tiempo también es importante. Encontrar en determinada región si es estacional, si no es estacional, si va a cambiar, si no cambia, cuándo apareció, por qué apareció, el tiempo en que se da, si son los meses del año, si todo esto que hace que el tiempo sea una variable bastante importante, en este caso en relación también con la persona. Esa persona, ¿en qué tiempo se encuentra situada?
Por eso se dicen que son estacionales, porque las gripas a veces dan en temporada fría, en estaciones invernales, pero va cambiando, entonces todo eso se tiene en cuenta. Y otra variable es el lugar. ¿Dónde se está dando esta situación? ¿Por qué se está dando? ¿Qué características tiene este lugar? ¿Sí? ¿Qué contexto tiene este lugar? Un contexto ecológico que pueda permitir dar explicaciones cuando lo empecemos a estudiar. Entonces, sobre estas tres variables, persona, tiempo y lugar, es que siempre vamos a trabajar y siempre se va a trabajar para poder hablar de ese paso de una epidemia a la sindemia. No lo podemos hablar solo. Siempre vamos a tener que reunir todas estas situaciones propias, porque eso es lo que nos va a dar información para poder hablar después de sindemia. Entonces, ¿qué hace todo esto? Esto hace, y lo que nos ha tocado vivir ahora, es el temor del personal de salud y del público. Vemos que se han encontrado en diferentes situaciones y en diferentes decisiones. Los gobiernos dicen una cosa, el personal de salud dice, por favor, no abran todavía, mire que estamos saturados, mire que pasa esto. Tenemos influencia en las tomas de decisiones, no solamente del sector salud. Hay rumores que se tienen que investigar qué es lo que está pasando. Hay posibilidades de que surjan otros agentes desconocidos. Los criterios económicos pueden prevalecer porque hemos encontrado que se han dado situaciones económicas, sociales, mentales, laborales en toda esta situación de crisis. Y lo más importante es que salud ya no está a cargo de la situación. Esto ya se salió de salud. Salud solamente es un actor que está trabajando, pero trata de hacerlo dentro de su círculo, pero hay otros agentes y hay otras situaciones que están trabajando y que están confluyendo en esta crisis que nos van a llevar a lo que hemos dicho que es sindemia. Esto que es una situación que ya conocemos, que la vimos. Anoche pasó algo con el partido de fútbol, no tan grande, pero sí nos esperaba que se pudiera repetir allá. ¿Y es una expresión de qué? ¿Sí? Estamos todos en la pregunta. Tenemos una epidemia generada por un virus, pero se están dando una cantidad de situaciones que no sabemos qué es una expresión. ¿Por qué se ha dado esta expresión de las personas? Entonces llegamos con todo esto de persona, de tiempo, lugar, de estas expresiones que se están dando a lo del término sindemia que hablamos. Es un término que se ha originado en los términos sinergia y epidemia, ¿sí? Donde se habla que son dos epidemias que se retroalimentaban, pero que ahora hay más cosas que se agregan y causa un efecto superior a la suma de ambas. O sea, es un confluir de una cantidad de situaciones que van a llevar de ese paso de la epidemia a la sindemia. ¿Significa entonces qué es esto? Una alteración del orden social sumado a lo biológico. Aquí el orden social no es solamente manifestaciones, no es solamente lo que hemos vivido. El orden social es referente también a lo laboral, a lo mental, lo biológico, lógicamente, lo social, lo económico, las características personales. Eso es lo que nos ha llevado a hablar de sindemia. ¿Y qué pasa entonces? Que aquí ya hay unos términos o una frase que nos permite comprender un poquito más qué es la sindemia. La sindemia está caracterizada por las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. Incluye el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Esto es un párrafo descrito por la Organización Mundial de la Salud cuando está hablando del desarrollo del milenio, de los determinantes sociales, pero que están definitivamente definiendo lo que nosotros podemos llamar como sindemia. Todas esas circunstancias, más las características biológicas y lo que produce este virus en las personas, es lo que nos va a llevar a hablar de sindemia. Esta es una visión bastante confusa de lo que tenemos ahora. Se las había ya compartido la vez pasada, y con todo esto llegamos a hablar de contexto. Entonces, aquí en la parte, en el segundo párrafo, dice: el contexto está formado por una serie de circunstancias que facilitan el entendimiento de un mensaje.
¿Qué se pretende entonces con esto de pasar de la epidemia a la sindemia y presentar este tema? Y es reconocer que el contexto está formado por muchas circunstancias, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta para nuestro actuar. No es solamente lo que estamos viendo en ese momento o que pasó el día de ayer, sino lo que se puede conformar, ¿sí?, con todas las circunstancias. Vuelvo a las 3 variables de persona, tiempo y lugar que nos van a permitir entender el mensaje que estamos recibiendo de ese contexto en el que vamos a trabajar. Entonces, ¿el contexto qué es? Estos grises que ya habíamos visto, ¿sí? Es reconocer que no está definitivamente definido por una acción o lo que estamos viendo en el momento. Son todos esos grises, esta gama que nosotros tenemos para recorrer, ¿sí?, con las personas, en su tiempo, en su lugar, que nos va a permitir, si sabemos y comprendemos que eso se puede dar, una mejor lectura del contexto. Muchas gracias. Eso era lo que tenía como de resumen de lo que habíamos visto la vez pasada. Quedo atenta entonces a las preguntas. Muchas gracias, María Mercedes. A ustedes por la atención pendiente. Nuestro segundo ponente es el doctor Ronald Prado de la Guardia, director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana, sección Bogotá, médicos en psiquiatría y salud, más de 25 años de experiencia clínica, formación en urgencias, atención prehospitalaria y psiquiatría de urgencias, así como atención a la población en condición de psicosocial, cognitiva y psicomotora, que nos hablará de cómo prepararse ante posibles pandemias y epidemias. Vamos a esperar unos segundos que el doctor Ronald pueda volver a retomar conexión para que nos dé paso a su ponencia. ¿Me escuchan? Sí, señor. Es que me salí, me sacaron de la sala, no sé. Hablábamos en días pasados de todo el proceso que implica el despliegue que implica avanzar o responder a una situación de enfermedades emergentes o enfermedades reemergentes que impactan a poblaciones de varios países y que tienen una propagación muy rápida. Y habíamos hablado de fases que empiezan desde la alerta, pasando por una fase preparatoria en los países, una fase de contención, una fase de mitigación y terminar. Yo siempre hablo de una fase de control que hago referencia a todo el proceso posterior a
al manejo que se logra dar a la emergencia que provoca la pandemia, y considerábamos cantidad de pasos importantes de acuerdo al aprendizaje que nos ha ido dejando esta pandemia, en la cual hemos tenido diferentes particularidades para las que aparentemente no estábamos preparados o no esperábamos que ocurriese. Situaciones en las que ha tenido que replantearse muchas hipótesis, los resultados de muchos estudios y la incertidumbre que ha generado en la comunidad, que va a llevar a la afectación en otras particularidades de la vida cotidiana, en la salud mental, en las condiciones económicas de la población en general, de las comunidades y en las situaciones económicas individuales. Pero igualmente, también tenemos que considerar que con las medidas que se han implementado, existe el riesgo de afectación de todas en el contexto de la complicación de las patologías que tradicionalmente se están presentan las personas. Planteábamos que era importante considerar, cuando se generan las alertas, trabajar rápidamente en la divulgación, por redes y por medios masivos, sobre las características de la enfermedad que se está anunciando, de la cual se están emitiendo las alertas, en generar instrucción al personal y en generar procesos de capacitación, de educación a todo el personal que en su momento se está formando y por la magnitud de las emergencias puede requerirse para atender, como fue en este caso, que inclusive se tuvo que recurrir al personal de salud que estaba terminando su proceso de formación. Igualmente, es importante tener presente que debe trabajarse tanto en la preparación de las instituciones, del personal de salud para la atención, como el trabajo en el contexto de la salud pública, en las comunidades, el despliegue para hacer la contención desde la visión de salud en toda la población en general, al igual que la preparación de la comunidad para todo el contexto social y para el manejo del impacto que produce directamente sobre las personas la incertidumbre de algo que todavía no se conoce o que, frente a las medidas que se toman, presenta cambios que superan esas medidas que se toman. Igual, en ese proceso es necesario emitir las normas necesarias para contener o reducir el riesgo de aparición de la enfermedad en los territorios que aún no se presenta, pero igual también establecer normas que reduzcan la posibilidad de propagación al presentarse los primeros casos, como también proyectar la ampliación de las capacidades de una manera que no generen unos costos significativos o que impacten negativamente la operación de la prestación de los servicios. Hay que establecer esquemas de alertas, de seguimiento y de aislamiento de los posibles casos, e igual definir la movilidad y las restricciones a la movilidad y establecer los mecanismos para la búsqueda activa y control y tratamiento de las personas que en un momento dado presenten esa enfermedad. Estamos hablando en aspecto general de cualquier posibilidad de enfermedad que llegue a presentarse en un futuro. Hay que establecer rutas de atención, mecanismos para la concentración de las personas afectadas por esa enfermedad y establecer los mecanismos para el manejo de las emergencias que se presenten, además de redefinir competencias en todo el proceso de atención.
como también establecer cómo se haría todo el proceso de inmunización cuando ya se cuente con los biológicos para reducir el proceso de contagio y de aparición de la enfermedad en personas que aún no la han presentado o que la presentan y la enfermedad tiene el riesgo aún así de presentarse a pesar de volver a aparecer en esas personas que han sufrido la enfermedad, como es el caso de la pandemia. Igual, cuando ya se logre el control, como está pasándonos en este momento, que empieza a bajar la tasa de contagios, la presencia de pacientes críticos, empieza a reducirse la mortalidad, pero viendo el comportamiento de la epidemia, todavía no podemos cantar victoria. ¿Cómo logramos mantener esa tendencia al control de la pandemia, a la reducción de del número de casos y cómo logramos lograr un control absoluto, que no es precisamente relajando las medidas que se han tomado para lograr esa reducción? Es necesario establecer mecanismos para prevención de reaparición de la enfermedad una vez se logra un control y empezar a trabajar en la recuperación de esas personas que quedan con secuelas de las afectaciones que llegan a presentar por la enfermedad, a recuperar a las personas que han tenido una afectación diferente a la salud, como las afectaciones económicas, y a establecer mecanismos para reforzar los procesos de inmunización y de recuperación de toda la población. Hablábamos de que había medidas que debería tomar a nivel estatal, a nivel de gobierno. En las fases de alerta debe estar enfocada a emitir mensajes a la comunidad para preparación y a establecer mecanismos de sensibilización y capacitación. Curso. Igualmente, establecíamos que deberían existir mecanismos para restringir o controlar la forma de acceso a las redes o de movilización de información para reducir la aparición de información falsa o información que genere pánico en las comunidades y respuestas diferentes a las que deberíamos esperar ante unas circunstancias como estas. Y eso es mediante la emisión de normas, así parezca o así reclamemos que nos encontramos en estados de derecho, en naciones donde prima el Estado social de derecho, pero cuando es necesario que prime el bien común, el bienestar común frente al bienestar individual, es necesario tomar esas medidas que restringen esa libertad de manejo de información, sobre todo cuando hay el riesgo de manejo de información dañina, como nos ha ocurrido durante esta emergencia sanitaria. Ahí es. Cuando ya está muy claro que está avanzando, es necesario establecer mecanismos para emisión de alertas a fin de que la comunidad esté preparada y empiece a tener la cultura de obtener la información de los medios oficiales que de alguna manera lograría reducir el riesgo de aparición de información que lleve a conductas no apropiadas, no adecuadas para lograr el control de la enfermedad o de la propagación de la epidemia. A nivel de la comunidad y a nivel de las personas es importante reiterar y recalcarles, sensibilizarles sobre la importancia de recurrir a medios confiables, de acatar la información oficial que emiten los organismos del Estado, que son los que pueden de manera responsable garantizar que la información es correcta, es la información necesaria para mantener controles de las diferentes posibilidades o circunstancias, evitar la propagación de rumores y siempre recurrir a la información que procede de
de mecanismos o de procesos de investigación científica. En cuanto a la fase preparatoria, debemos hablar de que debe contemplarse un proceso de primero orientado a la contención del ingreso de los posibles fuentes de contagio, de los posibles casos. Pero como es imposible impedir el paso de fronteras a las personas y que puede traer otro tipo de problemas cuando se restringe, como nos ha ocurrido en esta emergencia sanitaria, lo más importante es establecer los mecanismos para que al ingreso de las personas exista la posibilidad de vigilancia, de testeo para que no, si vienen con la enfermedad, logre identificarse y empezar a aplicar todos los mecanismos de contención o de control de la propagación. Es necesario que por parte del Estado se establezcan todas las estrategias para aumento de capacidad, primero para generar la capacidad de atención a las posibles personas, a los posibles pacientes que lleguen a aparecer de manera masiva, pero a la vez establecer un mecanismo controlado de expansión que no genere impactos negativos o impactos económicos negativos sobre el funcionamiento del sistema de salud y a la vez que no genere o no aumente los riesgos para las enfermedades que ya existen o para los pacientes que ya están bajo control, bajo tratamiento por otras enfermedades diferentes a la enfermedad. Deben establecerse las estrategias de vigilancia, control, seguimiento y control de las personas que en un momento dado requieren ese seguimiento y hay que establecer los mecanismos porque no basta con decirle aíslese, sino controlar que las personas no rompan esos compromisos y por allí se genere una fácil propagación a otros miembros de las comunidades. Y así generar toda la estrategia para que las diferentes organizaciones o comercios o todos los sitios de acceso público acojan las recomendaciones oficiales para contribuir al control. Esto es un tema de aporte de todos los miembros de las comunidades. En cuanto a las personas, es necesario que las personas siempre acaten las normas que se establezcan. Sí es importante tener presente que hay la tendencia a reaccionar contra medidas restrictivas, pero más que establecer, de plantear cuestionamientos a la forma de tomar las medidas que se establecen, es importante pensar que cuando no hay una enfermedad totalmente conocida, las medidas que se toman apuntan a por lo menos contener o reducir el riesgo de propagación de esa enfermedad hasta tanto es bien conocida y se encuentran los mecanismos para frenar su propagación. Igual sabemos que hay una afectación secundaria, por lo tanto, y hay unos cambios en las dinámicas de la vida, por lo cual, para mantener la salud mental y para asegurar la adaptación a las nuevas dinámicas sociales, como los cambios en modalidad de trabajo, la convivencia prolongada con todos los miembros de la familia, es necesario establecer estrategias de disciplina de trabajo y de estudio en casa, de definición de espacios para garantizar los cambios de rutina, para reducir el riesgo de afectación de la salud mental. E igual es necesario sensibilizar a toda la comunidad sobre la importancia de la inmunización. No importa cuál sea el comportamiento del agente causal de la epidemia y no importa qué tan efectiva resulte en el control o en impedir la aparición de la enfermedad, porque basta que el medicamento biológico utilizado sirva para reducir el riesgo de muerte en aquellas personas que lleguen a padecer la enfermedad. Es importante recalcar que las medidas de bioseguridad
deben mantenerse hasta tanto se haya logrado, se declare el control absoluto de la enfermedad. No basta con que aparezcan biológicos para vacunar a la población, porque hasta tanto no se vacune un porcentaje significativo de la población, más del 70%, la epidemia seguirá estando presente y será de fácil contagio a las personas que no estén vacunadas aún. Y de aquellas personas que han recibido el biológico, tienen la vacunación completa, saber que todavía existe el riesgo de entrar en contacto con el virus y generar síntomas. Entre tanto, el organismo activa todo su sistema de defensa para eliminar el virus, lo cual puede generar síntomas de la enfermedad. Por lo cual, las medidas de bioseguridad tendrán vigencia hasta que se declare control absoluto de la epidemia. Hay que acudir, después de haberse logrado el control de la enfermedad, la recuperación de la persona, hay que acudir a apoyo médico y apoyo de con equipos de salud mental para manejar todas las afectaciones que de alguna manera se han producido a partir de todas las circunstancias que genera una epidemia, incertidumbre, ansiedad, angustia, estrés porque el trabajo está recargado cuando se trabaja en casa porque no se dimensiona el volumen de trabajo, estrés porque hay que compartir responsabilidades simultáneamente, ya tengo que estar con las dos cosas en casa, no es que me voy al trabajo y me concentro en el trabajo y me olvido de casa. Ahora tengo que hacer las dos cosas, manejar las dos cosas simultáneamente. Eso puede llevar a afectaciones. Y en las personas que de alguna manera han presentado la enfermedad moderada o grave o ha tenido algún efecto secundario posterior a la recuperación, es importante invitarles a que asistan a la atención para la rehabilitación de esas afectaciones. Igual, necesario buscar asesorías o acompañamientos para recuperar la dinámica social y económica de la vida cotidiana. Entonces, veamos cómo manejar todo el proceso cuando ya está la epidemia presente. Lo primero, saber que es necesario el aislamiento, y esto es tarea estatal, el aislamiento rápido de los casos y de contactos de esos casos, definiendo dónde se hacen. Ya aprendimos que pensar en aislamientos en sitios específicos tiene un costo elevado y que independiente de que se haga en esos sitios, siempre existe la posibilidad de contagio a nivel de la comunidad, por lo cual lo importante es establecer cómo se haría ese aislamiento en la casa, de tal manera que se evite la propagación a los demás miembros de la familia. Es importante reducir o establecer los mecanismos para reducir el uso del sistema hospitalario de manera innecesaria. No es prohibir el uso, es lograr que la gente use el sistema de atención hospitalaria solo bajo las condiciones que realmente lo hagan necesario. Y preparar a las instituciones para atender la sobredemanda de servicios por complicaciones de las enfermedades tradicionales o por la enfermedad que que está provocando la pandemia. Hay que acelerar el control de la enfermedad mediante las medidas de salud pública y pensando también en que, como ha ocurrido en esta pandemia, pueden aparecer variaciones del agente causal que puede hacer perder el control que se haya logrado parcialmente en un momento dado. Trabajar en la prevención en salud mental primaria, la prevención de aparición de complicaciones o de enfermedades primarias, como también trabajar en la aparición
en la afectación de la salud de manera secundaria al evento o a la afectación de la salud mental cuando las personas padecen una patología y se descuida en su manejo. Importante pensar en la prevención física, en la prevención de la salud física secundaria, es decir, la prevención de complicaciones de las patologías, de esas patologías que ya padecen las personas y de la afectación por la epidemia, por la enfermedad. Importante recalcar que es necesario establecer planes de capacitación y entrenamiento del recurso humano en salud para la circunstancia que se está presentando o que se está anunciando, con un plan de formación en el manejo de un plan de formación de emergencia del recurso que en ese momento se está formando de nuevos profesionales o nuevo personal de salud. Rápidamente incorporar ese programa de formación a su esquema de formación para que ese personal sirva en la contingencia del manejo de la emergencia que pueda generar o que se esté presentando por la presencia de esa pandemia. Hay que establecer un plan de readaptación y ampliación de las capacidades específicas de servicios de salud, de redes de servicios de salud, para evitar que se bloquee el uso del sistema de salud por una parte de la población y se genere una concentración de la atención orientada solo para la nueva patología que se está presentando en las comunidades, porque descuidar la salud de las enfermedades que se vienen presentando de manera cotidiana puede llevar a aparición de nuevas complicaciones en la misma población, haciendo más difícil el manejo de la salud. Como les planteé al comienzo, la activación de las rutas de atención de los afectados es importante para lograr que el establecimiento de esa ruta contribuya a la reducción de la tasa de contagios, de tal manera que las personas buscando la atención de la sintomatología que les está apareciendo no terminen contagiando a las personas que no padecen la enfermedad. Hay que establecer equipos de intervención territorial que se dediquen solo a trabajar en el contexto de la pandemia y a vigilar el cumplimiento de todas las estrategias y mecanismos de control de la misma. Y establecer cómo se realiza el proceso de desactivación de capacidades de respuesta en función de la expansión para la atención de la epidemia, porque puede generar también otro problema el hecho de que las personas se concentren a trabajar en esta situación y bruscamente cuando empieza a bajar generemos un proceso de desempleo. Entonces va a generar dificultades sociales también en el personal de salud que ha servido para hacer todo el proceso de contención de la emergencia. En cuanto a la activación del plan de inmunización masiva, considerar todos los esquemas para lograr las coberturas rápidamente. En casos como una pandemia, como viene pasando en la actualidad, sabemos que la producción de las vacunas no será suficiente cuando hay tantos países afectados, pero sí es necesario establecer cómo se hace todo el proceso, cómo se acelera el proceso de vacunación para que no terminemos perdiendo el esfuerzo cuando se hace un proceso muy prolongado y empiezan a aparecer variantes de ese agente causal de la epidemia y podrían hacernos perder todo el esquema de vacunación y así lograr muy rápidamente inmunidad de rebaño cuando es posible lograrlo y control de la patología de la enfermedad. Entonces tiene que ser una mezcla de la campaña masiva de inmunización con todas las medidas de bioseguridad y de control de expansión de la enfermedad como tal. Preguntaban en las sesiones pasadas que qué hacían con todo el tema, si servían o no servían las vacunas. Es importante recalcar que todos los biológicos que han salido para utilizarse, que han sido públicamente
clínicamente utilizados, que se han empezado su producción masiva, vienen de procesos de investigación más aceleradas que en el pasado, porque hoy por las tecnologías es posible acelerar esos procesos de producción y que todos estaban claramente identificados como funcionales para el control del virus, aun cuando la naturaleza del agente causal en esta epidemia ha llevado a que no necesariamente se logre la efectividad de las vacunas en toda la población. O mejor, sí logra reducir la severidad con la que se produce la enfermedad cuando las personas han completado su esquema de inmunización, mas no evita que las personas puedan entrar nuevamente en contacto y tener la aparición de la enfermedad, pero con una condición más leve. E igualmente, como esto es un proceso muy rápido y es un proceso frente a una gente que tiene unas características muy diferentes a los que tradicionalmente habíamos encontrado en el pasado, es necesario considerar que después de que se completen todos los esquemas de vacunación, haya necesidad de una dosis adicional y de procesos de revacunación periódica a nivel de todos los territorios en todo el mundo. No quiere decir con eso que la vacuna no sirve. La vacuna sí sirve y está demostrado en la medida que se ha ido expandiendo la vacunación con las personas que han padecido la enfermedad, que antes se consideraban altamente vulnerables y con alto riesgo de complicaciones, de acuerdo a la edad y de acuerdo a la presencia de patologías, y que hoy esas personas han presentado en algún momento manifestaciones de la enfermedad sin haber requerido manejo como pacientes críticos. Entonces, la vacunación sirve, las vacunas todas sirven independiente de quién las produce y tendrá la posibilidad a futuro, dependiendo de las cepas que se hayan incorporado en el proceso de producción o de investigación, las que fueron más tempranas, las más tempranas seguramente no tendrán las últimas variantes del virus, pero seguramente en algún momento después de haber empezado la producción serán incorporadas esas variantes, pero todas, absolutamente todas, sirven para reducir la transmisión de la enfermedad y la gravedad de la enfermedad provocada por el virus. Entonces, esto es el planteamiento que hoy hacemos pensando en futuras emergencias sanitarias por virus o por bacterias que puedan producir epidemias o pandemias, a partir de la experiencia que llevamos en año y medio de pandemia en el mundo y con todas las circunstancias que hemos vivido. Eso es lo que tendría yo para decir hoy y para abrir el espacio a inquietudes de todo el ciclo que hemos estado presentando en este. Muchas gracias, doctor Ronald. Invitamos a las personas que no han confirmado asistencia a marcar presente en el anuncio o en el formulario que aparece en el chat. Durante nuestros dos conversatorios han surgido algunas dudas y ese es el espacio para resolverlas. Vamos a las personas que tengan algunas dudas, preguntas, a que nos escriban en el chat o que levanten la mano para poder darles paso a sus preguntas. Disculpa, qué Iniciamos. pena la interrupción. Noche. Es que estoy intentando darle clic en presente y no veo que cargue o guarde o haga cambio en los que ya están confirmados y tampoco me deja escribir por el chat. Al finalizar la sesión se les ayuda como con el tema de la asistencia y toda la guía para que podamos continuar con las preguntas del conversatorio.
La primera pregunta la hace Álvaro. Nos dice, ¿se puede decir que una pandemia y una sindemia puede variar en sus síntomas según la persona, tiempo y lugar? Bueno, Álvaro, ahí vamos a aclarar una cosita. La pandemia es el paso de una epidemia en un país a un continente y a otros continentes, y por este movimiento, ¿sí? Es que se va a declarar la pandemia. La pandemia va a variar dependiendo del virus que esté generando ese brote y esa epidemia, ¿sí? Entonces va a variar. Y la otra pregunta es sobre si la sindemia varía. ¿Es así, Jacqueline? ¿Si varía también la sindemia? Catherine. Dice lo siguiente. ¿Se puede decir que una Entonces, pandemia y una sindemia pueden variar en sus síntomas según la persona, tiempo y lugar? bueno, entonces vamos a hablar. La pandemia es referente a una epidemia que se trasladó a varios países y a varios continentes. Los síntomas varían dependiendo del virus que haya generado esa epidemia. Eso es una cosa. Y la sindemia es en relación a todo el contexto, a todos los eventos que van a estar alrededor de esa epidemia y de ese comportamiento en las personas porque haya causado ese virus, ¿sí? Entonces sí van a variar, pero cambia ¿en qué sentido? En que esas condiciones donde está esa persona que habíamos hablado, de tiempo y lugar, van a ser diferentes en los países. Vamos a tomar dos ejemplos. Colombia en este momento tiene una población migrante irregular en uno de los municipios nuestros, está llegando en condiciones que lógicamente no se ha podido vacunar, no tiene condiciones de bioseguridad, entonces está en esa situación. Tenemos las condiciones internas del país que las tenemos viviendo que las hemos estado viviendo desde hace muchos años y que se han agudizado en estos últimos años. Entonces, este país tiene unas características para hablar de sindemia. Hay otros países, vamos a tomar uno bien extremo, que esté en el Océano Pacífico, por ejemplo, Nueva Zelanda, son dos islas. Cuando empezó la epidemia ya y cuando se declaró la pandemia, ¿el país qué hizo? Cerró fronteras, la gente quedó en sus hogares confinada, el Estado subvencionó, fueron capaces de manejarlo, ya llegaron las vacunas y está el país casi que en normalidad en este momento. Entonces sí cambia la sindemia dependiendo de las condiciones sociales, demográficas, económicas, culturales que tenga ese país, por ejemplo nuestro, y cambia en cuanto a la pandemia y a cuanto a la epidemia, dependiendo del virus que la haya causado. No sé si queda claro. Si hay alguna duda, me pueden preguntar y tratamos de aclararlo. No sé si Álvaro creo que fue el que preguntó. María Mercedes. Sí quedó claro, nos responde por el Bueno, chat. perfecto, Álvaro. Alicia nos pregunta, perdóname, Alicia nos pregunta, María Mercedes, ¿podríamos decir que en Colombia estamos en pandemia y sindemia, ya que además del temor del COVID, también estamos afrontando el miedo a la situación de orden público? Sí, cuando hablamos de las sindemias, porque estamos hablando de la interacción entre la epidemia y nuestras condiciones, en esa sinergia que se ha dado. ¿Sí? Eso, ese miedo, ese temor de salir de la casa, todo eso es lo que mencionaba el doctor Ronald de salud mental. ¿Sí? Hay personas que no quieren salir de sus viviendas, que no quieren enfrentarse a esto. No somos todos, pero sí hay muchas personas que están en esa situación, la salud mental, lo de los trabajos, la parte económica, la parte social, los niños, los adolescentes que están enfrentados a esto. Entonces sí tenemos unas condiciones que hacen esa sinergia, ¿sí? De la que hablábamos, entre todas estas condiciones y la epidemia que estamos viviendo, que se ha denominado pandemia porque es a nivel mundial. Perfecto. Orfanelli vuelve y nos Doctor, pregunta, perdón, es que aquí hay una sí, ¿qué pregunta que es? dice, Ajá. ¿qué es sindemia? Pues no sé, ya lo hemos como
como repetido pero con mucho gusto, María Orfanelli, es cuando se van a unir, van a hacer sinergia, van a hacer más que las dos, las condiciones que tenemos con una epidemia. Esa unión, esa sinergia, que es de donde viene la palabra, de la sinergia que se da en esa pandemia y esas condiciones, es lo que se ha denominado sindemia. No sé si queda claro. Sigo pendiente, Catherine. Mientras no responden, vamos con la siguiente pregunta que va para el doctor Ronald, que la hace Juliet. Señora, que quedó. Dice, gracias. Bueno, sí, aquí estoy pendiente con el chat también. Listo. Por si hay. Nos preguntan, doctor Ronald, si una persona se vacuna y no asiste a la segunda dosis en el tiempo estipulado, ¿qué sucede? Y nos dice si la cepa delta se puede manejar con remedios caseros como el COVID-19. Cuando hablamos de la cepa delta, estamos hablando de una variante del COVID-19. Empiezo de atrás para adelante. El segundo es, si una persona no se vacuna en el tiempo, pues puede variar de alguna manera la eficiencia del esquema de vacunación. Ya está establecido unos tiempos entre el tiempo mínimo y el tiempo máximo que debe transcurrir entre una dosis y la otra dosis y la segunda dosis de la vacuna para lograr esa efectiva inmunidad en una persona. Sabemos que con la primera dosis se puede alcanzar un porcentaje de inmunidad que es variable en cada persona, pero ya se tiene un promedio del porcentaje de inmunidad que se puede alcanzar en la población. Y con la segunda dosis sabemos que ese porcentaje va a mejorar hasta ese tope que han establecido y que han publicado. Siempre habrá la posibilidad de que personas que sean vacunadas no generen la suficiente producción de defensa para el virus. Y por ello, por varias circunstancias, se plantea la posibilidad de que se vaya a requerir una tercera dosis. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que unos no generan suficiente inmunidad, otros no mantienen la inmunidad por tiempo, después de un tiempo, y que con la tercera dosis sabemos que ese porcentaje de cobertura contra el virus, de generación de defensas, aumenta mucho más con la siguiente dosis. Eso es básicamente lo que tenemos que tener presente y tratar de, una vez habiéndose aplicado la primera dosis, recurrir rápidamente en el tiempo que se le diga a la segunda dosis de la vacuna, tal como se haya definido el esquema de vacunación en todo el proceso de investigación que se hizo con la vacuna. Perfecto, doctor. Nos pregunta Marta, la variante Delta ya está en Colombia. ¿Cuáles serían los controles de bioseguridad del COVID, el contagio y si están abriendo estadios, discotecas? ¿Es posible que esté controlado, como dicen? Volvemos y recalcamos el tema. Independiente de que esté bajando la tasa de contagio en las comunidades, independiente de que haya bajado el porcentaje de pacientes complicados que requieren cuidados intensivos u hospitalización, independiente de que haya bajado la mortalidad, el número de muertos diarios en el país, todavía el virus está presente. Independiente de que se reabran los espacios públicos, todavía el virus está presente. Lo importante es, con la variante Delta, son las mismas medidas que se han venido recomendando. Lo importante es que si usted quiere estar en esos espacios, considere, primero, el uso de mascarilla o de tapabocas. Segundo, el distanciamiento físico recomendado. Tercero, el uso de
desinfectantes de manera periódica o de lavado de manos. El tema aquí es que cuando se abren discotecas, se asisto a discotecas y consumo licor, puedo llegar a tener una desinhibición, perder el control de todas esas medidas de seguridad y considerarme en un momento libre, relajarme y no aplicar esas medidas de seguridad, de bioseguridad, y fácilmente adquirir el virus de alguien que esté positivo. Pero básicamente las medidas de bioseguridad, todas las recomendaciones para prevenir el contagio tienen que mantenerse hasta cuando nos digan que no se encuentran casos en el territorio. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Amparo, si una persona que es de tercera edad al vacunarse con la segunda dosis no ha tenido ningún tipo de reacción, ¿puede considerarse que la persona tiene una inmunología alta, no solo para esto del COVID, sino para otros tipos de enfermedades infecciosas o contagiosas? No, no necesariamente. Es posible que la persona tenga una modulación muy buena para las defensas que genera y la respuesta al virus. Pero por el contrario, cuando una persona no tiene una respuesta, no tiene síntomas, puede tener dos posibilidades. O no, simplemente no hay síntomas en la generación de generación de anticuerpos contra el virus a partir de la vacuna, o simplemente pues no está desarrollando suficiente respuesta contra el virus. Pero recuerden ustedes que la respuesta es variable y no todas las personas tienen que generar síntomas cuando se aplican la vacuna. No todas las personas tienen que sentir malestar. Solo unas personas generan unas respuestas exageradas contra la presencia de los componentes del virus que representa la vacuna, y presentan unos síntomas de malestar que son transitorios. Y para ello hay unas recomendaciones de manejo para controlar esos síntomas transitorios de respuesta a la aplicación de la vacuna. Pero esas son un número de personas no significativo frente a las ventajas de la vacuna aplicada. Gracias, doctor. Dora nos pregunta, ¿qué protocolos se deben seguir al llegar a casa después de estar vacunado con la segunda dosis? ¿Qué protocolos se deben seguir? Pues en cuanto a los protocolos de seguridad con la familia, los mismos protocolos antes de estar vacunados. Y frente al manejo del malestar que pueda producir la aplicación de la vacuna, solamente si hay malestar general, fiebre o síntomas, algunos síntomas, preferiblemente usar acetaminofén para el malestar y manejo casero para los síntomas que se están presentando, que son síntomas que no le van a durar más de 3 días. O sea, son síntomas que duran en tiempo muy corto tiempo. Muchas gracias, doctor. Una pregunta. Tuve COVID hace menos de 90 días y hoy fui a vacunarme, pero me dijeron que no era posible porque se podía activar el virus hasta llevarme hasta una UCI. ¿Es esto posible? La medida de esperar los 90 días tiene dos razones de ser. Una, cuando tú acabas de sufrir la enfermedad por el virus, has estado contagiado, acabas de generar unos anticuerpos que están activos y pues aplicarte la vacuna de manera inmediata puede generar una respuesta a la vacuna con síntomas fuertes, pero también
con esa medida lo que se hace es lograr ampliar la cobertura en la población, vacunando a aquellos que no han presentado la enfermedad. Seguramente en los siguientes 90 días vas a tener algún nivel de inmunidad después de haber padecido la enfermedad. Por tanto, lo que se dice es, venga, después de 90 días usted venga a aplicarse la vacuna, pero antes deje que se la apliquemos a los que todavía no presentan la enfermedad, porque usted ya debe tener algún tipo de respuesta inmunológica, algún tipo de defensas contra el virus. Recuerden ustedes que desarrollar las defensas contra el virus no impide sentir síntomas cuando vuelves a estar en contacto con el virus. El virus se reproduce en el cuerpo lo detecta, activa sus mecanismos de defensa y vamos a tener malestar. La diferencia entre esa circunstancia y padecer la enfermedad es que si yo no tengo defensas todavía y todavía no he hecho respuesta al virus, podría presentar una respuesta agresiva que es la enfermedad grave, cuando no he tenido ni vacuna ni enfermedad previa. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Amparo, en la posibilidad de la tercera u otras dosis, ¿deben ser de la misma marca del esquema inicial? Hoy está en discusión y hay estudios donde se plantea la posibilidad de combinar vacunas. En Colombia estamos hablando de vacunar con el mismo esquema, con la misma vacuna, la primera y la segunda dosis. Pero ya hay países que están planteando la posibilidad de vacunar combinando diferentes marcas de vacuna, diferentes vacunas entre una dosis y la otra. Y hay estudios que plantean que puede mejorar la respuesta inmunológica o la generación de las defensas contra el virus. Gracias, doctor. Dice, si una persona tiene las dos dosis contra el COVID y ha pasado por esta enfermedad, ¿qué porcentaje tiene en caso de que le dé una variante que haya ahí en el país? Discúlpame, Caterina. Otra vez la pregunta porque no se me cortó cuando estabas hablando. Si una persona tiene las dos dosis contra el COVID y ha pasado por esta enfermedad, ¿qué porcentaje hay de que le dé alguna de las variantes que hay en el país? Si apareciera una variante que no tenga la misma estructura o que haya cambiado mucho su estructura genética con las variantes que se utilizaron para producir la vacuna, podría sufrir otra vez la enfermedad, podría tener síntomas. Pero hoy en día todas las variantes tienen algunas características, tienen las características propias del virus con alguna variación en su componente. O sea que las vacunas de alguna manera cubren parcialmente esas nuevas variantes. Eventualmente, no lo podemos decir, podría aparecer alguna variante que difiera completamente y que no tenga la cobertura por las vacunas disponibles. Pero lo que se espera es que las vacunas disponibles sí logren, con toda la inmunidad la respuesta inmunológica que están provocando, logren cubrir las variantes existentes hasta ahora del virus. Perfecto. ¿Qué sucede con una persona mayor de edad que tiene la segunda dosis y le da COVID? Está el micrófono apagado, doctor. Qué pena, disculpa. Lo que se ha encontrado es que las personas que tienen el esquema completo de vacunación tienen probabilidad menor de desarrollar enfermedad grave, no de no tener el virus.
Es decir, las personas pueden contagiarse, pero no terminan necesariamente en una unidad de cuidados intensivos o con requerimiento de hospitalización. ¿Cómo saber si tengo anticuerpos después de la vacuna? Tenemos que partir de que la vacuna ya ha sido probada y va a generar anticuerpos. Hay forma de titular los anticuerpos, hay pruebas de laboratorios con los cuales se puede titular la respuesta de anticuerpos, de inmunoglobulinas, que son los anticuerpos con los que el organismo se defiende contra la presencia del virus, o sea, con lo que se ataca al virus para eliminarlo, básicamente. Entonces, debemos partir de que lo que se está aplicando es un biológico ya probado, que se sabe que va a generar esa respuesta inmunológica y se sabe en qué grado, en qué porcentaje de todas las personas que lo reciben hay una reacción, hay una respuesta. Eso es básicamente. Pero de resto, pues, pensar en que tenemos que ir a hacernos exámenes para identificar si respondí o no respondí, pues eso incurrir en un gasto adicional. Y si todos pensáramos en hacer eso, en vacunarnos e ir a hacernos la prueba después de un mes, pues tendríamos que colapsaría todos los laboratorios para hacer esas pruebas. Nos pregunta Juliet que cuando se pierde el esquema de vacunación, ¿debe iniciarse nuevamente? ¿O cómo sería el proceso? No, simplemente si se vacunó y se le pasaron días de poner la segunda dosis, hay que aplicar la segunda dosis y confiar en que todavía el organismo va a generar esa respuesta inmunológica a un nivel suficiente para mantener la protección contra la infección por el virus. Muchas gracias, doctor. Las personas que tengan más preguntas pueden irlas dejando en el chat o igual pueden levantar la mano para darle paso a que nos hagan sus preguntas. Catherine, Janet Rocío está levantando la mano. Sí, señor, ya podemos darle paso para que nos dé su pregunta. Doctor, sí, a mí me dio COVID y ya me aplicaron la vacuna. ¿Qué posibilidades de que vuelva nuevamente el virus me vuelva a dar? Igual yo he tenido todos los cuidados necesarios. Uso mi tapabocas cuando salgo, no estoy en aglomeraciones. He visto entidades de salud con muchas aglomeraciones para las vacunas, que ese es el miedo, pues la gente está ahí asistiendo pues para evitar el COVID, pero pues igual hay mucha cantidad y en los sitios no están teniendo un buen control. Ya ven, mira, si te dio COVID, perdón, te aplicaste la vacuna, te dio COVID, lo más probable es que tu nivel de defensa esté mejor, es como si te aplicaras una dosis adicional. Pero tener miedo a la aglomeración, pues debería ser menor en ti, que ya tienes doble defensa. Completar el esquema es lo mejor. Entonces, si te dio, debes ir a aplicarte la segunda dosis. Si te dio después de la vacunación, tener la confianza de que esa
infección después de la vacuna, lo que hace es reforzar tu respuesta inmunológica, tu respuesta, tu defensa contra el virus. Bueno, doctor, muchísimas Doctor, muchas gracias. Doctor, una pregunta. ¿Qué tanto es cierto que los niños son los mayores transmisores del COVID-19? Es una apreciación que todavía no está confirmada, pero que los niños tenían la mayor posibilidad de ser asintomáticos, sí existía una mayor probabilidad de que fácilmente contagiaran a las personas cuando cuando eran portadores del virus. Es decir, un niño no presentaba síntomas, llegaba a casa y tenía una alta probabilidad de contagiar a las personas en la casa porque pues, si no había síntomas no había forma de identificar que tenía el virus. Por eso es una de las razones de todo el proceso de restricción de las clases presenciales, porque los niños tenían una forma de responder al virus diferente a nosotros los adultos. Y en que puede variar, digamos, que los síntomas sean diferentes en los niños que en los adultos. Doctora María Mercedes, si usted considera en un momento dado también responder, tenemos esa posibilidad. Gracias, doc, muy amable. Aquí estoy que entro y salgo, no sé qué pasa, pero lo estoy escuchando, doctor. Muchas gracias. Entonces, les decía, para responder la pregunta, ¿en qué puede variar que los niños? Bueno, nosotros, hay una diferencia en toda la condición inmunológica de los niños. Los adultos, de alguna manera, hemos estado expuestos a muchos patógenos, a muchas bacterias, virus, y hemos generado algunos mecanismos de defensa contra esos agentes causales de enfermedad en un momento dado. Los niños tienen su sistema inmunológico en proceso de generación de defensas. Cuando nacen, cuando están recién nacidos, vienen con unas defensas que transmite la madre y eso les protege los primeros años, y en la medida que están en contacto con diferentes agentes, bacterias, virus, hongos, empiezan a generar, a estructurar, a formar su sistema de defensas. Entonces, en ese proceso, la respuesta de un niño puede ser menos intensa a la respuesta de un adulto. Pero a la vez, los adultos tenemos muchas condiciones, condiciones adicionales, patológicas o estructurales que en un momento dado complicaban la presencia del virus o la infección por el virus. Recuerden ustedes que inicialmente las personas que más se complicaban y que más mortalidad tenían eran los adultos mayores y las personas con algunas enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, hipotiroidismo y otras condiciones patológicas. Entonces, eso era lo que hacía que la enfermedad fuera más grave. Primero, la respuesta agresiva contra la presencia del virus, una, y segundo, la presencia de otras enfermedades que complicaban la evolución de la enfermedad. Gracias, doctor. Más preguntas. Dar paso al cierre de nuestro conversatorio.
La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá y la Seccional Quindío les agradecen la participación y les invita a la primera sesión del conversatorio Conciliación como herramienta para la reivindicación de derechos, víctimas del conflicto, que se realizará el próximo miércoles 11 de agosto. Invitamos a Sandra Moncada, directora de Construcción de Paz y Doctrina Institucional de la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío, quien nos dará sus palabras de cierre. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. De parte de la seccional Cundinamarca y la seccional Quindío, queremos darle los agradecimientos y felicitarlos por ser tan constantes, por acompañarnos siempre en este proceso de aprendizaje, de saberes, de siempre confiar en nosotros y estar pendiente cada 8 días de un nuevo tema y de unos conversatorios. Como lo dijo nuestra presentadora, los estamos invitando para que continúen con este proceso el próximo 11 y 18 de agosto en un tema sobre la conciliación como herramienta para la reivindicación de derechos de víctimas del conflicto. Al doctor Ronald, a María Mercedes, muchísimas gracias siempre por compartir con nosotros, con estas personas maravillosas que siempre nos acompañan cada 8 días, compartiendo sus saberes y sus experiencias. Para nosotros siempre es muy grato tenerlos con nosotros y escucharlos. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Los esperamos dentro de 8 días y que tengan una feliz noche para todos. Sandri, no, con mucho gusto. Siempre es un gusto estar en esto. Que te mejores. Y al doctor Carlos Alberto, a todos.